El día que mi hija dijo, sí, acepto, yo ya había blindado la herencia contra su nuevo marido cazafortunas. Lo supe desde la primera vez que vi a Rodrigo en nuestra casa, con esa sonrisa calculadora y esos ojos que recorrían cada detalle de nuestra propiedad como si estuviera haciendo un inventario. Mi Lucía, tan brillante para los negocios pero tan ciega para el amor, no veía lo que para mí era evidente. Él no la amaba. Amaba lo que ella representaba, la única heredera de una fortuna familiar construida durante 3 generaciones. La iglesia estaba repleta de flores blancas ese día. Yo estaba sentada en primera fila, vestida de azul marino, con una sonrisa tan frágil como el cristal. Mis manos apretaban el pequeño bolso donde guardaba la copia de los documentos que había firmado 3 meses antes. Nadie lo sabía, ni siquiera mi hermana Teresa, quien siempre había sido mi confidente en todo. Esta vez, la traición que presentía requería un silencio absoluto. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a esa unión, sentí docenas de miradas clavarse en mi espalda. La viuda rica, la suegra difícil, la empresaria implacable, todos esperaban que yo fuera quien detuviera esa boda. Pero me mantuve callada. Mi plan no era impedir la boda, sino esperar. La paciencia siempre había sido mi mejor virtud en los negocios, y ahora lo sería en la protección de lo que tanto trabajo nos había costado construir. Lucía había heredado mi determinación, pero también la ingenuidad de su padre. A sus 32 años, ya era vicepresidenta de nuestra cadena de hoteles boutique, respetada en el sector, con un MBA y una visión clara del futuro, hasta que apareció Rodrigo Montero, supuesto consultor financiero con credenciales impresionantes y una capacidad asombrosa para aparecer exactamente cuando mi hija comenzó a manejar las decisiones más importantes de la empresa. Su noviazgo fue rápido, apenas 8 meses. Demasiado rápido para alguien que decía querer formar una familia. Le advertí a Lucía sutilmente al principio, luego con más firmeza. Es muy pronto, le dije. Apenas lo conoces. Ella me respondió con esa mirada desafiante que heredó de mí. Lo conozco lo suficiente, mamá. Y no todos buscan el dinero de los Vázquez. Recuerdo la noche en que me anunció su compromiso. Habíamos cenado en el jardín de la casa, bajo la pérgola que su padre construyó antes de morir. Rodrigo había pedido hablar a solas conmigo después del postre. Con un whisky en la mano y esa confianza excesiva, me dijo: Carmen, sé que usted tiene sus dudas sobre mí. Es natural. Pero le prometo que amo a Lucía y quiero construir un futuro con ella. No me interesa su dinero. Sonreí y le respondí: el dinero siempre interesa, Rodrigo. A todos nos interesa. Él rió, creyendo que habíamos establecido una complicidad. No entendió que le estaba advirtiendo. 2 semanas después contraté a un investigador privado. No me sentía orgullosa, pero la justicia familiar a veces requiere medidas excepcionales. Lo que descubrí confirmó todas mis sospechas. Rodrigo tenía un patrón, 3 relaciones anteriores con mujeres adineradas, todas terminadas misteriosamente justo después de que él accediera a puestos de confianza en sus empresas o cuentas bancarias. Un divorcio rápido en Argentina que había mantenido en secreto, deudas que aparecían y desaparecían. No confronté a Rodrigo inmediatamente. En lugar de eso, visité a mi abogado, Gustavo Méndez, quien había manejado los asuntos legales de nuestra familia por más de 20 años. Le expliqué mis sospechas y le pedí opciones. Puedes mostrarle estas pruebas a Lucía, me dijo, o puedes proteger el patrimonio familiar sin que ella lo sepa. Elegí la segunda opción. No porque no confiara en mi hija, sino porque sabía que el amor la había cegado. Si le mostraba las pruebas, podría perderla para siempre. Ella elegiría a Rodrigo y él eventualmente la destruiría, emocional y financieramente. Gustavo diseñó un fideicomiso blindado.
Transferimos la mayoría de los activos a una estructura que protegía a Lucía, pero que dejaba claro que, en caso de divorcio, Rodrigo no tendría derecho a un centavo de la herencia familiar. También incluimos cláusulas específicas sobre la gestión empresarial que limitaban lo que un cónyuge podía hacer sin la aprobación del consejo familiar. Todo perfectamente legal, todo perfectamente impenetrable. El día de la boda, mientras observaba a mi hija bailar con su nuevo esposo, no sentía la alegría que una madre debería sentir. Sentía una determinación fría, una vigilancia constante, como si estuviera observando a un depredador que había entrado en nuestro hogar y ahora debía monitorear cada uno de sus movimientos. Los primeros meses después de la boda fueron engañosamente tranquilos. Rodrigo era el yerno perfecto, atento, considerado, siempre dispuesto a ayudar con los asuntos de la empresa. Incluso comenzó a ganarse la confianza de Teresa, quien inicialmente había compartido mis reservas. Quizás nos equivocamos con él, me dijo mi hermana una tarde mientras tomábamos café. Yo solo sonreí y respondí: el tiempo lo dirá. Y el tiempo, efectivamente, comenzó a hablar. Primero en susurros, luego cada vez más fuerte. Todo comenzó cuando Rodrigo sugirió una reestructuración del departamento financiero de nuestros hoteles. Propuso traer a un amigo suyo, Javier Saldívar, como nuevo director financiero. Lucía estaba entusiasmada con la idea. Javier tiene experiencia internacional, mamá, me explicó. Puede ayudarnos a expandirnos a nuevos mercados. Durante la reunión del consejo, escuché atentamente la presentación de Javier. Era brillante, no podía negarlo. Sus credenciales eran impecables, pero había algo en la forma en que él y Rodrigo intercambiaban miradas que me inquietaba. Cuando terminó su exposición, hice una simple pregunta: ¿en qué otros proyectos han trabajado juntos usted y mi yerno? Javier titubeó apenas un segundo, pero fue suficiente. Solo consultoría informal, respondió. Somos amigos de la universidad. Esa noche llamé nuevamente al investigador privado. Una semana después, tenía en mis manos un informe detallado. Javier y Rodrigo no solo habían trabajado juntos, sino que habían estado involucrados en una operación que había dejado casi en bancarrota a una empresa familiar en Monterrey. Los detalles eran complejos, pero el patrón era claro: acceso privilegiado, desvío de fondos, documentación manipulada. No llevé el informe al consejo inmediatamente. En lugar de eso, comencé a asistir a más reuniones operativas, a revisar más informes, a hacer más preguntas. Rodrigo comenzó a mostrar signos de impaciencia. Carmen, me dijo un día, Lucía y yo podemos manejar esto. No necesitas preocuparte por cada detalle a tu edad. A mi edad, como si mis 62 años me hubieran arrebatado la agudeza mental que había construido este imperio, como si no hubiera navegado crisis económicas, competidores agresivos y cambios tecnológicos mientras él todavía estaba en la universidad. Fue entonces cuando comencé a notar cambios en Lucía. Mi hija, siempre segura y directa, comenzó a dudar de sus propias decisiones. Consultaba todo con Rodrigo. Cancelaba almuerzos conmigo a último momento. Se veía cansada, preocupada. Una tarde, la sorprendí llorando en su oficina. Cuando le pregunté qué pasaba, me respondió que era solo estrés por la expansión del negocio. Pero una madre sabe cuando su hija miente. Mi intuición se confirmó 2 semanas después, cuando Teresa me llamó angustiada. Había visto a Rodrigo en un restaurante con una mujer joven. Estaban demasiado cerca para ser solo colegas. Me dijo: no quise alarmar a Lucía sin pruebas, así que decidí investigar personalmente. Contraté seguridad adicional para mi hija, con la excusa de que habíamos recibido amenazas por la compra del terreno en la costa. El verdadero propósito era otro:
documentar los movimientos de Rodrigo, y no tardaron en enviarme lo que necesitaba: fotos de mi yerno entrando a un apartamento de lujo con diferentes mujeres, registros de tarjetas de crédito mostrando compras extravagantes que no correspondían con los regalos que Lucía recibía, reuniones secretas con Javier donde intercambiaban documentos que nunca llegaban a la oficina. Pero lo más alarmante fue descubrir que Rodrigo había estado presionando a Lucía para que firmara documentos que le darían control sobre nuestras propiedades más valiosas. Mi hija, confundida por sus manipulaciones y el deterioro de su matrimonio, estaba considerando ceder. Una tarde, mientras revisaba los informes en mi despacho, recibí una llamada de nuestro banco principal. Un ejecutivo de confianza me alertaba sobre movimientos inusuales. Alguien había intentado transferir $3 millones de nuestras cuentas operativas a una offshore en las Islas Caimán. La transferencia había sido detenida porque requería doble firma, la de Lucía y la mía, o la del director financiero. Y adivinen quién acababa de ser nombrado director financiero interino mientras buscábamos un reemplazo permanente: Javier Saldívar. El cazafortunas estaba acelerando sus planes. Ya no se trataba solo de la herencia familiar. Estaba arriesgando la estabilidad de la empresa, los empleos de cientos de personas que dependían de nosotros. Esa noche decidí hablar con Lucía. La invité a cenar en casa, como en los viejos tiempos. Cuando llegó, noté inmediatamente los signos. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, su postura era la de alguien derrotada. Me partió el corazón verla así. Cenamos en silencio al principio. Luego, gradualmente, comencé a preguntarle sobre el trabajo, sobre sus proyectos personales que había abandonado desde la boda. Finalmente, cuando servimos el café, tomé su mano sobre la mesa. «Lucía, ¿eres feliz?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy cansada, mamá», respondió. «Todo es tan complicado ahora». «¿Es por Rodrigo?», pregunté suavemente. Ella apartó la mirada. «No todo es culpa suya. El negocio está pasando por cambios, hay mucha presión». «¿Te presiona para que firmes documentos que no entiendes completamente?». Su expresión cambió. Sorpresa, luego miedo, luego una chispa de la Lucía que yo conocía. «¿Cómo lo sabes?» «Porque conozco a los hombres como él y porque soy tu madre». Dudó unos segundos. Luego, como una presa que se rompe, comenzó a hablar. Me contó sobre las discusiones, sobre cómo Rodrigo la hacía sentir incompetente cuando cuestionaba sus decisiones financieras, sobre llamadas misteriosas que él recibía a altas horas de la noche, sobre documentos que aparecían en su escritorio con post-its que decían: «Firma hoy mismo». «Creo que he cometido un error terrible, mamá», dijo finalmente. Tomé sus manos entre las mías. «No, cariño, cometiste un error, sí, pero no es irreparable». Le expliqué entonces lo que había descubierto. Le mostré fotos, documentos, pruebas de las transferencias intentadas. Con cada revelación veía cómo su rostro pasaba de la incredulidad al dolor y finalmente a la furia. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, su voz tensa. «Porque necesitabas verlo por ti misma. Si te lo hubiera dicho antes de la boda, me habrías odiado. Habrías elegido a Rodrigo». Se quedó en silencio, procesando todo. Luego levantó la mirada y vi en sus ojos la determinación que había heredado de mí. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora», respondí. «Ejecutamos el plan que te he estado preparando desde hace meses». Le expliqué sobre el fideicomiso, sobre las protecciones legales que había establecido. Le conté sobre los investigadores, sobre la seguridad adicional, pero también le dije que esto no era suficiente. Rodrigo era peligroso y necesitábamos no solo protegernos, sino recuperar el control total. «¿Y si simplemente me divorcio?», preguntó Lucía. «Un divorcio normal le daría tiempo para causar más daño».
expliqué. Necesitamos un enfoque diferente. Desarrollamos un plan esa misma noche. Durante las siguientes semanas, Lucía fingió ignorancia. Siguió firmando documentos, pero solo aquellos que yo había revisado previamente. Comenzó a mostrar interés en las propuestas de Rodrigo y Javier. Incluso sugirió una reunión especial del Consejo para discutir una reorganización completa de la estructura corporativa. Rodrigo estaba encantado. Su confianza creció y con ella su descuido. Comenzó a dejar evidencia más clara. Correos electrónicos sin protección, conversaciones telefónicas en la casa, reuniones con sus cómplices en lugares más públicos. Mientras tanto, yo trabajaba con Gustavo para consolidar nuestro caso. No solo queríamos divorciar a Lucía de Rodrigo, queríamos asegurarnos de que él y sus cómplices enfrentaran consecuencias legales por el intento de fraude corporativo. La trampa estaba lista. Solo faltaba que Rodrigo cayera en ella. La oportunidad llegó cuando Rodrigo propuso una inversión masiva en un desarrollo turístico en la costa. Según él, era una oportunidad única. Terrenos vírgenes, permisos garantizados, rentabilidad excepcional. Lo que no mencionó fue que la compañía vendedora era una empresa fantasma controlada por él mismo y Javier. El consejo directivo se reunió un martes por la mañana. La sala de juntas de nuestra oficina central estaba impecable, con café recién preparado y carpetas meticulosamente organizadas en cada asiento. Rodrigo llegó temprano, impecablemente vestido y confiado. Javier lo siguió poco después, junto con 2 inversionistas que habían traído para dar credibilidad a la propuesta. Lo que ellos no sabían era que entre esos inversionistas había un agente encubierto de la Fiscalía Financiera, y que cada palabra de esa reunión estaba siendo grabada con autorización judicial. Dejé que Rodrigo presentara su propuesta completa. Era impresionante, tenía que admitirlo. Gráficos profesionales, proyecciones financieras detalladas, incluso un video de drones sobrevolando el terreno. Cuando terminó, hubo un silencio apreciativo en la sala. Fue entonces cuando Lucía se puso de pie. Mi hija, que había recuperado toda su confianza, miró directamente a su esposo y dijo: «Es una presentación excelente, Rodrigo. Solo tengo una pregunta. ¿Podrías explicarnos por qué el precio de venta es el triple del valor de mercado de esos terrenos?» Rodrigo palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. «Los estudios de viabilidad justifican ese valor, el potencial de desarrollo. ¿Y podrías explicarnos, continuó Lucía, por qué la empresa vendedora Coastal Developments fue registrada hace apenas 3 meses y tiene como beneficiario final a tu primo en Panamá?» Esta vez, Rodrigo no pudo ocultar su sorpresa. Miró rápidamente a Javier, quien parecía igualmente descompuesto. «No sé de qué estás hablando», respondió, su voz perdiendo firmeza. Fue mi turno de intervenir. «Creo que lo sabes perfectamente, Rodrigo. Así como sabes que los 3 millones que intentaste transferir la semana pasada estaban destinados a esa misma cuenta offshore». Los inversionistas se movieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos, el agente encubierto, sutilmente activó su grabadora. «Esto es un malentendido», intentó Javier. «Podemos explicarlo». «Por supuesto que pueden», respondí con calma, «y tendrán amplia oportunidad de hacerlo, pero no a nosotros». En ese momento, como si fuera una señal, la puerta de la sala de juntas se abrió. Entraron 2 oficiales de policía en traje formal, acompañados por el fiscal de delitos económicos. El rostro de Rodrigo se transformó. Ya no era el yerno perfecto, el asesor brillante. Era un hombre acorralado. «Rodrigo Montero», dijo uno de los oficiales, «está bajo investigación por intento de fraude corporativo,
falsificación de documentos y conspiración. Necesitamos que nos acompañe para rendir declaración. Lo que siguió fue un caos controlado. Javier intentó huir, pero fue detenido en el pasillo. Los falsos inversionistas fueron identificados y también llevados para interrogatorio. Y Rodrigo, mi querido yerno, el cazafortunas que creyó que podía engañarnos, fue escoltado fuera del edificio esposado, frente a los empleados que tanto había menospreciado. Esa noche, Lucía regresó a la casa familiar. Mientras compartíamos una botella de vino en la terraza, bajo las mismas estrellas que habían presenciado tantas conversaciones entre nosotras, mi hija me miró con una mezcla de gratitud y nuevo respeto. ¿Cómo supiste desde el principio?, me preguntó. ¿Cómo viste a través de él cuando yo no pude? Tomé un sorbo de vino antes de responder, porque yo también fui joven y estuve enamorada una vez, y porque he visto a demasiados hombres como Rodrigo en los negocios. Siempre buscan el camino fácil hacia la riqueza. Siempre subestiman a las mujeres que construyeron lo que ellos codician. Me siento tan estúpida, suspiró Lucía. No, respondí firmemente. Te enamoraste. Eso nunca es estúpido. Lo estúpido habría sido no luchar cuando descubriste la verdad. Y tú luchaste, Lucía. Estoy orgullosa de ti. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando las luces de la ciudad que se extendían bajo nosotras. Finalmente, Lucía habló de nuevo. La herencia que protegiste no es solo el dinero o los hoteles, ¿verdad? Es esto, nuestra fortaleza, nuestra capacidad para defendernos. Sonreí y levanté mi copa hacia ella. Exactamente. Y es algo que ningún cazafortunas podrá quitarnos jamás. El proceso legal contra Rodrigo y sus cómplices fue largo y complejo. El divorcio, sorprendentemente, resultó más sencillo. Con las pruebas de fraude, infidelidad y manipulación psicológica, el juez no tuvo dificultad en conceder términos favorables para Lucía. Como había previsto con el fideicomiso, Rodrigo no recibió ni un centavo de la fortuna familiar, pero la verdadera justicia llegó 6 meses después del arresto. Rodrigo fue condenado a 8 años de prisión por fraude, falsificación y conspiración. Javier recibió una sentencia similar. Sus otros cómplices, a cambio de confesiones completas, recibieron penas menores. La noticia se extendió rápidamente en nuestro círculo empresarial. Muchos expresaron sorpresa, pero noté que algunas mujeres, esposas e hijas de otros empresarios, me miraban con un nuevo tipo de admiración durante los eventos sociales. Unas pocas, incluso, se acercaron discretamente para pedirme consejos sobre sus propias situaciones. Parece que Rodrigo no era el único cazafortunas en nuestro entorno. Un año después de todo el escándalo, nuestra empresa estaba más fuerte que nunca. Lucía había emergido de esa experiencia no solo como una superviviente, sino como una líder más sabia y determinada. Ampliamos nuestra cadena de hoteles a 3 países más. Implementamos un programa de capacitación para mujeres ejecutivas y establecimos una fundación que ofrecía apoyo legal a víctimas de fraude financiero en relaciones abusivas. Durante la inauguración de nuestro nuevo hotel en la costa, irónicamente, construido en terrenos cercanos a los que Rodrigo había intentado estafarnos, un periodista me preguntó si me arrepentía de algo en toda esta situación. ¿Arrepentirme? Respondí. No. Protegí a mi familia y a nuestro legado. La única lección que aprendimos es que debemos ser tan cuidadosos con quién confiamos como con lo que construimos. Esa noche, mientras Lucía y yo brindábamos en la terraza del nuevo hotel, mirando el océano bajo la luz de la luna, sentí una paz profunda. La traición había sido dolorosa, pero nos había hecho más fuertes. La herencia estaba segura. No solo el dinero y las propiedades, sino los valores, la resiliencia y la sabiduría que pasaría a mi hija, y que ella algún día
pasaría a sus propios hijos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Lucía mientras contemplábamos el horizonte. Si Rodrigo hubiera sido honesto, si realmente me hubiera amado, eventualmente habría compartido todo con él de forma natural. No necesitaba robar lo que le habría sido dado por amor. Asentí, pensando en mi difunto esposo, en cómo habíamos construido juntos nuestro imperio desde cero, con confianza y respeto mutuo. El verdadero valor nunca está en lo que puedes tomar, respondí. Está en lo que puedes construir juntos. 2 años después de la condena de Rodrigo, recibí una carta suya desde la prisión. Era larga, llena de disculpas elaboradas y explicaciones sobre cómo había perdido el rumbo. Terminaba pidiéndome que intercediera por él en su próxima audiencia de libertad condicional, sugiriendo que podríamos dejar el pasado atrás por el bien de la familia. No le respondí. En lugar de eso, doné una suma equivalente a lo que había intentado robarnos a organizaciones que ayudaban a mujeres a escapar de relaciones abusivas y a reconstruir sus vidas financieras. La justicia no siempre requiere palabras. A veces, las acciones hablan con mucha más claridad. Ocasionalmente, cuando visito nuestra oficina central, paso por la sala de juntas donde desenmascaramos a Rodrigo. Ha sido renovada desde entonces, pero aún conserva la misma mesa de madera noble donde una vez se sentó, creyendo que estaba a punto de dar el golpe maestro de su carrera como cazafortunas. Me siento en la cabecera de esa mesa, en la silla que he ocupado durante décadas, y pienso en todas las mujeres que vinieron antes que yo, mi madre, mi abuela, y en cómo lucharon para construir lo que tenemos hoy. Pienso en Lucía y en la fortaleza que descubrió en sí misma, y me siento en paz, sabiendo que nuestra herencia más valiosa nunca estuvo en nuestras cuentas bancarias o propiedades, estuvo siempre en nuestra capacidad para protegernos, para levantarnos después de cada caída y para reconocer que el verdadero amor nunca viene con una calculadora en la mano. Lucía ahora está saliendo con un arquitecto que conoció durante la renovación de uno de nuestros hoteles. Es un hombre tranquilo, apasionado por su trabajo, que la mira con respeto genuino. No le impresionan nuestras posesiones ni nuestro apellido. La primera vez que vino a cenar, trajo plantas para el jardín en lugar de flores caras y pasó la noche hablando con nuestro jardinero sobre técnicas de cultivo sostenible. No sé si él será el indicado para mi hija. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero sé que esta vez Lucía lo observa con ojos claros y mente alerta. Ya no confunde la intensidad con amor, ni la ambición desmedida con visión. Y yo, mientras observo a mi hija florecer nuevamente, siento una profunda gratitud por la traición que nos hizo más sabias. A veces, las peores experiencias nos entregan los mejores regalos, la claridad, la fortaleza y la certeza de que somos capaces de proteger lo que amamos, incluso de aquellos que intentan destruirlo con una sonrisa. En los círculos empresariales de la ciudad, ahora me llaman la guardiana, un apodo que acepté con una sonrisa tranquila, porque eso es lo que somos las madres después de todo. Guardianas no solo de nuestros hijos, sino del legado que dejaremos en sus manos, y ningún cazafortunas, por astuto que sea, podrá jamás romper esa barrera.